El eco de las decepciones. Hay personas que no le huyen al amor, le huyen a la versión de sí mismas que aparece cuando aman. Guillén caminaba por la vida con la guardia alta y el corazón blindado por un pragmatismo casi cruel. A sus 35 años, su historial amoroso parecía un cementerio de buenas intenciones y promesas que se oxidaron antes de cumplirse. No buscaba un cuento de hadas porque sabía que las hadas no pagan el alquiler ni se quedan cuando las cosas se ponen feas. Guillén se sentía cómodo en su soledad, una zona de confort que había construido para evitar el riesgo de volver a ser el hombre vulnerable que una vez fue destruido por una traición que todavía le quemaba en el pecho. Para él, el compromiso no era un puerto seguro, sino una soga que se apretaba con el paso de los meses. Katia, por su parte, era una mujer que había aprendido a leer las señales de peligro antes de que se convirtieran en incendios. Sus heridas emocionales no eran cicatrices cerradas, sino grietas abiertas por las que se filtraba un miedo constante al rechazo y a la insuficiencia. Venía de una serie de relaciones donde ella siempre era la que daba de más, terminando vacía y con la sensación de ser solo una escala en el viaje de otros hacia sus propias metas. Katia no temía al amor, temía la idea de perderse de nuevo en los deseos de otra persona. Su honestidad era su escudo, una forma de advertir al mundo que no estaba dispuesta a idealizar a nadie para no tener que sufrir la caída. Se conocieron en una ciudad que exigía demasiado y escuchaba poco, bajo las luces de un bar donde el ruido amortiguaba los pensamientos. No hubo flechazos ni violines. Hubo una conversación incómoda sobre el fracaso y una risa compartida ante la absurda presión social de ser felices a toda costa. Guillén vio en Katia una mirada que no pedía permiso para ser triste, y Katia vio en Guillén a un hombre que no intentaba venderle una versión mejorada de sí mismo. Ese primer encuentro fue el inicio de un drama romántico moderno, uno basado en la sospecha mutua y en la extraña atracción que surge cuando dos personas rotas deciden dejar de fingir que están enteras. Sin embargo, Guillén cometió su primer error al intentar mantener a Katia a una distancia de seguridad emocional, tratándola como una distracción temporal para evitar el peso de una relación real. En un momento de vulnerabilidad de Katia, él reaccionó con una frialdad defensiva, recordándole que él no estaba buscando nada serio, una frase que resonó como una bofetada en el silencio de la habitación. No lo hizo por maldad, sino por un miedo instintivo a que ella se convirtiera en alguien indispensable. Se dio cuenta, al ver la expresión de Katia, de que su cinismo estaba hiriendo a la única persona que había sido honesta con él desde el primer segundo. La inseguridad de Katia afloró de inmediato, llevándola a sabotear el vínculo antes de que Guillén pudiera rechazarla de nuevo. Empezó a buscar motivos para irse, a cuestionar cada silencio y a interpretar cada gesto de Guillén como una señal de abandono inminente. El conflicto entre ellos se volvió asfixiante. No peleaban por infidelidades o mentiras, peleaban por el terror que les producía sentirse vistos. La esencia de su conexión era ese miedo compartido a descubrir que, a pesar de sus heridas, todavía tenían la capacidad de sentir algo que no podían controlar. Quererse no los hacía felices de inmediato, los hacía sentir expuestos y profundamente asustados. Guillén tuvo que reparar el daño con una honestidad que le desgarró el orgullo. Fue a buscar a Katia y le confesó que su frialdad era una mentira diseñada para protegerse a sí mismo, no para alejarla a ella. No lo hizo por maldad, sino por un miedo instintivo a que ella se convirtiera en alguien indispensable. Se dio cuenta al ver la expresión de Katia de que su cinismo estaba hiriendo a la única persona que había sido honesta con él desde el primer segundo. La inseguridad de Katia afloró de inmediato, llevándola a sabotear el vínculo antes de que Guillén pudiera rechazarla de nuevo. Empezó a buscar motivos para irse, a cuestionar cada silencio y a interpretar cada gesto de Guillén como una señal de abandono inminente. El conflicto entre ellos se volvió asfixiante. No peleaban por infidelidades o mentiras, peleaban por el terror que les producía sentirse vistos. La esencia de su conexión era ese miedo compartido a descubrir que a pesar de sus heridas, todavía tenían la capacidad de sentir algo que no podían controlar. Quererse no los hacía felices de inmediato, los hacía sentir expuestos y profundamente asustados. Guillén tuvo que reparar el daño con una honestidad que le desgarró el orgullo. Fue a buscar a Katia y le confesó que su frialdad era una mentira diseñada para protegerse a sí mismo,
no para alejarla a ella. No prometió un futuro perfecto ni un amor eterno. Prometió intentar estar presente, incluso cuando sus demonios le gritaran que huyera. Katia lo escuchó con la guardia baja, entendiendo que Guillén no era el villano de su historia, sino otro soldado herido en la misma guerra. Ese momento de vulnerabilidad compartido fue el primer cimiento real de su relación, un pacto no basado en la perfección, sino en el reconocimiento de sus mutuas limitaciones. Los meses siguientes fueron una danza de pasos adelante y retrocesos bruscos, un proceso de aprendizaje donde amar significaba negociar con el pasado de cada uno. Guillén empezó a notar que Katia necesitaba reafirmación constante, algo que a él le costaba dar porque lo sentía como una demanda de su propia libertad. Ella, a su vez, tenía que lidiar con la tendencia de Guillén a encerrarse en sus silencios cuando se sentía presionado por las expectativas externas. Su drama era íntimo y cotidiano, decidir qué partes de su dolor estaban dispuestos a compartir y qué heridas preferían seguir lamiendo en soledad. No había grandes gestos, solo la lucha diaria por no dejar que el miedo dictara sus palabras. La intriga surgió cuando un antiguo amor de Katia reapareció en su vida, ofreciéndole la seguridad y la idealización que Guillén se negaba a dar. Esto disparó todas las alarmas de Guillén, pero en lugar de luchar por ella, reaccionó mal alejándose de nuevo, convencido de que Katia elegiría el cuento de hadas antes que su realidad confusa. Su inseguridad lo convirtió en un juez de una situación que no entendía, hiriendo a Katia con comentarios sarcásticos sobre su necesidad de ser rescatada. Fue un momento brutal, donde ambos se dieron cuenta de que amar a alguien no siempre significa estar listo para hacerlo bien, especialmente cuando las sombras del pasado aún proyectan dudas sobre el presente. Katia enfrentó a Guillén con una verdad que él no quería escuchar. No me voy porque él sea mejor, me voy porque tú te has ido mucho antes de que yo abriera la puerta. Esa bofetada emocional lo obligó a mirarse al espejo y ver al hombre que por miedo a perder ya había entregado todo. Tuvo que decidir si dejar que su orgullo ganara la batalla o si por primera vez bajar las armas y luchar por el vínculo incómodo y real que tenía con Katia. Reparó la grieta pidiéndole perdón, no por sus celos, sino por su cobardía al no permitirse ser el hombre que ella merecía en ese momento. Katia tuvo que sanar su propia herida, la necesidad de que Guillén fuera su salvador. Entendió que su miedo al compromiso no era culpa de él, sino su propia resistencia a confiar en que ella era lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a otra decepción. Su relación dejó de ser una búsqueda de rescate mutuo para convertirse en una alianza de dos personas que caminaban juntas, cada una con su propia mochila. La confianza que empezaron a construir no era ciega, era una confianza con los ojos abiertos, consciente de los riesgos y de las cicatrices que ambos cargaban. El estilo de vida de ambos cambió, volviéndose más honesto y menos performativo. Dejaron de intentar ser la pareja cool y empezaron a ser la pareja que habla de sus miedos en el desayuno. Guillén aprendió que la protección no es construir muros, sino ser el refugio donde el otro puede dejar de pelear. Katia aprendió que la estabilidad no es la ausencia de dudas, sino la decisión de quedarse pese a ellas. Su amor era incómodo y confuso, pero por primera vez en sus vidas se sentía como algo que pertenecía a la realidad y no a una fantasía de cine. La cima de su redención llegó cuando tuvieron que enfrentar una crisis externa que puso a prueba su capacidad de trabajo en equipo. No fue una gran tragedia, sino un problema financiero y familiar que desgastó sus nervios y su paciencia. En lugar de culparse mutuamente o huir a sus respectivos rincones, se sentaron frente a frente y desglosaron el problema con la frialdad de ingenieros y la ternura de compañeros. Descubrieron que su fuerza no nacía de su amor idealizado, sino de la forma en que sus heridas se encajaban para formar una costura invisible pero resistente. La historia de Guillén y Katia no termina con una boda, ni con un vivieron felices para siempre, sino con la imagen de dos personas que deciden seguir intentándolo. Han aceptado que el amor real tiene muchos baches y que habrá días en los que no sepan cómo hacerlo bien. Su mensaje central se ha convertido en su mantra. El amor no es un estado de perfección, sino un proceso continuo de reparación. Guillén ya no mira el retrovisor con miedo. Mira hacia adelante sabiendo que Katia está a su lado, no para completarlo, sino para acompañarlo en su propia búsqueda de integridad. Katia sanó la mayor parte de su miedo al rechazo al ver que Guillén se queda, incluso cuando muestra su versión más caótica. Ha encontrado en él una protección que no la asfixia y una confianza que no la anula.
Han aprendido que la identidad de uno no se pierde en el otro, sino que se fortalece a través del respeto a la soledad del compañero. Su drama romántico se ha transformado en una vida compartida, una donde las decepciones pasadas son ahora lecciones y no cadenas que les impiden avanzar. Guillén mejoró su forma de comunicarse, dejando de ver la vulnerabilidad como una debilidad para entenderla como la herramienta más poderosa de conexión. Katia, por su parte, dejó de buscar señales de desastre y empezó a disfrutar de la paz que da la honestidad brutal. Ya no buscan cuentos de hadas, porque han descubierto que la realidad, con todas sus imperfecciones, es mucho más satisfactoria que cualquier ficción. Saben que querer a alguien es un riesgo constante, pero es un riesgo que han decidido correr con plena conciencia. Estaban en el balcón de su casa, mirando la ciudad mientras el sol se pone, iluminando las grietas de las paredes con una luz goldeada. No hay palabras románticas excesivas, solo el roce de sus hombros Y la tranquilidad de saber que están en casa. Guillem toma la mano de Katia y ella se apoya en él, sintiendo el latido de un corazón que ya no necesita estar blindado. Han construido su propio refugio sobre los escombros de sus vidas anteriores. Una estructura que no es perfecta, pero que es suya. El viaje de Guillem y Katia es el recordatorio de que amar es un acto de valentía en un mundo que nos empuja a la soledad defensiva. Han demostrado que es posible amar después del dolor, siempre que se esté dispuesto a mirar las heridas de frente y a no exigir que el otro sea la cura. Su historia es una oda a lo real, a lo incómodo y a lo confuso, recordándonos que el amor más verdadero es aquel que se construye con la verdad por delante. Las costuras invisibles que los mantienen unidos son ahora su mayor fortaleza. La luz de la habitación se apaga, pero la conexión entre ellos sigue brillando en la oscuridad de lo cotidiano. No son perfectos, no son ideales, pero son reales y están presentes. Guillem y Katia han encontrado la respuesta a su duda inicial. Sí, es posible amar cuando vienes cargando heridas, siempre y cuando estés dispuesto a caminar cojeando junto a alguien que también sabe lo que es tropezar. La historia de su amor sigue escribiéndose, un día a la vez, con la calma de quienes ya no tienen prisa por llegar a ninguna parte que no sea aquí.